Hay algunos patrones que deciden establecer contratos por tiempo determinado cuando no se justifica. O sea, se tiene que justificar. Se tiene que justificar. Para entrar en esa modalidad. Si alguien realiza una contratación por tiempo determinado es porque el objeto que genera la relación laboral o el desarrollo del servicio, pues se va a acabar. Pero si estamos hablando de unas labores continuas e ininterrumpidas, alguien no puede establecer o darle a sus trabajadores contratos por tiempo determinado. Y lamentablemente es el gobierno quien violenta desde un inicio este tipo de disposiciones. Les generan a sus trabajadores, a sus colaboradores de las tres esferas de gobierno, pues contratos por tiempos determinados, en donde pues la labor que se desarrolla en una oficina gubernamental pues no es, bueno, salvo que estemos hablando del manejo de un programa en específico, en donde sí sea por tiempo determinado, pero en realidad los trabajos que se desarrollan son continuos e ininterrumpidos por lo general. Pero hay algunos que de manera tramposa, para que se termine o llegada la fecha de que se terminó nuestro contrato, si no me gustas te vas sin ninguna prestación. Okay. O te lo renuevo, o si me gustó tu desempeño, pues te lo renuevo. Pero eso no es ni legal, ni correcto, ni ético. Entonces, en este sentido también la Corte resolvió lo siguiente, emitió un nuevo criterio de interpretación. Sí, permíteme interrumpirte aquí para entonces preguntarte qué tipo de trabajo sería uno en donde fuera legítimo y donde sí cupiera la oportunidad de meter una modalidad de trabajo temporal. Bueno, vamos a suponer, mi empresa obtuvo una licitación para que durante 6 meses se presten servicios de desayunos y alimentos a escuelas. Y para de contar. Entonces, el contrato, la licitación es de aquí hasta el 31 de julio del 2017. Entonces, yo necesito cocineros. Claro, absolutamente justificado. Entonces, yo necesito cocineros, necesito, no sé, diverso personal. Entonces, yo le realizo contratos por tiempo determinado porque el objeto que lo que está generando una relación laboral pues es por un tiempo definido. Pero si yo tengo como tal un restaurante y quiero contratar cocineros, sí, pero todos los días. Se necesita todos los días. No hay motivo ni justificación por el cual se contrate temporalmente. Exactamente. Cualquier otra forma de contrato en este punto, tratando de justificarlo, sería inválida, sería tramposa, sería tramposa y ventajosa e ilegal. Muy bien. Sí, entonces estamos hablando de este nuevo criterio que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, máximo tribunal de este país, que fijó como criterio jurisprudencial, es decir, obligatorio, que procede la nulidad de un contrato laboral por tiempo determinado en cuanto a su temporalidad, aunque haya concluido su vigencia, pero sobre todo si continuaron los trabajos. Vamos a explicarlos. El artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo dispone que el contrato de un tiempo determinado en el cual se desarrollan o se establece una relación laboral únicamente puede estipularse cuando así lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, no de manera indiscriminada ni generalizada. Esta tesis indica también que el artículo 39 de dicho ordenamiento señala que si vencido el término que se hubiese fijado, si subsiste la materia de trabajo, si la relación laboral continuó, entonces queda prorrogado todo el tiempo que dure dichas circunstancias. Conforme al anterior, la Suprema Corte pues estableció que la prórroga puede operar en 2 modalidades. Una tácita, cuando el trabajador continúa en sus funciones sin oposición del patrón, porque hay muchas ocasiones también en donde a toda una plantilla se le fijaron contratos por tiempo determinado, pero el patrón no tuvo en cuenta eso y permitió que continuaran. Sí, llegó el 31 de diciembre, el día 1 es inhábil, entonces continuaron con su trabajo. Entonces ahí automáticamente queda prorrogado y se entiende como si hubiese sido un contrato por tiempo indeterminado. Wow. Entonces, con esto también quiero decir lo siguiente. Ojo con aquellos patrones que se sientan confiados de tener en su poder contratos por tiempo determinado, por demás vencidos, y que dicen, bueno, no tengo ninguna obligación, no existe ninguna responsabilidad a mi cargo, por cuanto que
la plantilla me firmó una gran cantidad de contratos por tiempo determinado, que a lo mejor ya se venció el 31 de marzo del 2016. Ok. Porque precisamente este criterio obligatorio jurisprudencial de la segunda sala de la Corte estableció que si no hubo una oposición del patrón, queda prorrogado automáticamente. Esa es una modalidad tácita. Ahora, ¿cómo sería la oposición? O sea, si ya se acabó tu contrato. Sí, no llegado tengas. al término, exactamente. Ya no y al te día va a llegar siguiente el ya pago. no. Exactamente, exactamente. Ahora, hay otra forma de renovación expresa. Cuando el obrero o cuando el trabajador, la parte obrero patronal, pide de manera verbal o escrita la continuación de la relación laboral con la aceptación del patrono. Pero si este no acepta, es decir, el patrón no acepta la renovación, pues ahí se entenderá por concluido. Pero si acepta, si se firma un nuevo contrato, entonces quedará prorrogado de manera expresa. Pero también indeterminado, por tiempo indeterminado o nuevamente por tiempo determinado. Es que depende de la naturaleza. Yo obtuve la licitación para darle de comer alimentación a varias escuelas de gobierno. Entonces me la dieron hasta el 31 de julio. Pero resultó ser que el programa funcionó. Yo tuve un buen desempeño. Entonces me quieren renovar mi licitación, la que yo gané, para otros 6 meses más. Bueno, entonces ahí es válido. Otros 6 meses. Así es, contratar al trabajador por otros 6 meses más. Pero no es correcto, no es correcto tampoco que como generalmente en el ramo industrial, en la maquiladora, te estoy dando contratitos de 3 en 3 en 3 en 3. No es correcto. No es correcto, Nunca. es ilegal. Okay. Es absolutamente ilegal y abusivo. Porque no estamos hablando de, bueno... Y se da mucho, Ariel, poco, mucho, más o menos. Mucho. Es una cosa... De hecho, hasta se llegan a generar leyendas, ¿eh? No, es que yo sabía que al tercer contrato temporal ya me tienen que dar la planta. No, es que en realidad los contratos que le dieron fueron ilegales. Ok. ¿Qué procede ahí? ¿Qué procede allí? Bueno, híjole, es que bueno, también entendemos que es muchas veces una complicidad, ¿no? Si yo como tal pretendo en mi empresa que me firmes cosas en blanco y tú, para iniciar una relación laboral o para ingresar, aceptas, no, ¿a poco no es una complicidad? Estás consintiendo. Estás consintiendo. Tú en una ocasión comentaste, bueno, es que si ya la relación de inicio está comenzando de esa forma, pues imagínate cómo se va a desarrollar y cómo va a terminar. Entonces, si no se hacen las cosas bien desde el inicio y el trabajador consciente o el patrón consciente abusos o llegar o tener prácticas contrarias a la ley, pues imaginemos cómo va a estar la situación, ¿no? Es como, no sé, trato de imaginar si en un matrimonio consciente, bueno, yo sí me voy a casar contigo, mujer, pero yo no te voy a aportar para el gasto, ¿eh? Yo no me voy a hacer responsable de ninguna necesidad que haya en el hogar, ni de los hijos, ni de... Pues imagínate, ¿no? O sea, lo que se genera posteriormente. Lo mismo es una relación laboral. Pero ahora lo que tú mencionaste también al inicio es que esto es violado también sistemáticamente por precisamente los que deberían de defender estas leyes. Sí, por la propia autoridad, por el propio gobierno. Así es, lamentablemente. En este sentido también la segunda sala con este criterio determinó que procede la acción de nulidad de un contrato cuando la demanda se hubiera presentado con posterioridad a la conclusión de su vigencia. Pues la temporalidad de los efectos de ese documento es precisamente lo que se encuentra a debate en el juicio. A ver, ahora sí tradúcenoslo. Es decir, vamos a suponer que yo cumplí con la vigencia de mi contrato. No hubo una oposición del patrón. Incluso el patrón me pidió que continuáramos, que yo continuara desempeñando mis labores, mis funciones y en el desempeño de mi puesto. Sigue viniendo. Sí, así es. No se realizó ninguna renovación por escrito, cosa que pues es un error, sin duda. Pero en el caso de algún conflicto, de que ya lo pongamos a disposición de un tribunal laboral y que el patrón pretenda defenderse en decir, no, es que yo ya no tenía nada que ver con él en el mes de noviembre porque sus contratos... Es un nuevo criterio de la Corte en el cual pues es por demás interesante y ya fue publicado en el mes de septiembre, el pasado mes de septiembre, y ya se encuentra en vigor.
Bueno, pues esto a los patrones les tiene que servir muchísimo, porque si tienen alguna persona contratada con uno de estos contratos temporales y siguieron teniéndolos trabajando después de esa fecha, se va a sobreentender que están contratados por tiempo indeterminado y que siguen siendo responsables de esos trabajadores. Sí, es un llamado. Quieren como patrones a eso, ¿no? Y sin duda es un llamado a que se coloque una orden, un orden en la documentación. Y es algo que comentábamos también en la última emisión sobre qué es lo que debe de probar el patrón en un juicio laboral. O sea, cuáles son las responsabilidades que tiene un patrón de establecer la gran mayoría de la información: horarios de trabajo, jornadas, días de descanso, entrega de utilidades, entrega de vacaciones, entrega de aguinaldos, cuál era el salario que tenía, cuál era el puesto que tenía, cuáles eran las funciones que desempeñaba. O sea, es un llamado a los patrones de mantener un orden y una vigilancia estricta en esta materia. Y no solamente atender la parte contable, que es necesario, indispensable, pero también esta parte frente a una contingencia pues puede ser de mucha ayuda. Tenemos unos mensajes, Ariel, y que por cierto, bueno, tienes que salir temprano hoy, tienes que retirar. Sí, pero lo atendemos con mucho gusto. Mira, dice de la siguiente forma: hola, buenos días, disculpa, di en una maquiladora. A ver, disculpa, di en una maquiladora te dan un contrato. Di en una maquiladora te dan un contrato, así viene, por un mes, pero ya después de ese mes ya ni te dan nada. Aquí decíamos que era planta automática. Así, ¿es así? ¿O tienes que firmar un contrato que te... Ahí está escrito bien raro, que te diga que están dando la planta, que te están dando tal vez la planta? ¿Qué pasa si ya no dijeron nada y ya tienen un año trabajando sin haber firmado otro contrato? Eso mismo que mencionas, ¿no? ¿Prescribe de alguna manera o se considera que ya es por tiempo indeterminado? Sí, o sea, ya pueden haber pasado hasta 2 años. Que sea, y luego tú decir, oye, no sé si tengo contrato, porque se asume, según esta nueva interpretación, que dijiste que tiene un mes, se asume que yo estoy contratado por tiempo indeterminado si no me diste nada. Sí. Si no te opusiste y si no se firmó un nuevo contrato, se expresó de esa forma, ¿no? O sea, se asume. Así es. Sí. ¿Y qué pasa si se niega? O sea, no es cierto, yo no tengo ningún compromiso contigo. Entonces es donde se busca representación legal. Así es. Sí, ahí sí se tiene que entrar, ni modo. Y así es, exactamente. Ariel, pues bueno, te agradecemos mucho. Bueno, viene otra pregunta. Sí, no, adelante. Dice, adelante. Yo duré 12 años trabajando para un tío. Nunca hubo un contrato de por medio, nunca hubo vacaciones pagadas, ni aguinaldos bien pagados. Y cuando me fui hace casi 4 años, no me dio ni las gracias. Todavía tengo oportunidad de proceder. Híjole, bueno, se ve difícil de inicio, ¿no? Cualquier trabajador tiene un plazo de 60 días para inconformarse. Pero sí le invitaría a que acudiera a una asesoría para realizarle una serie de preguntas, indagar un poquito más sobre el caso y darle una opinión más certera, más precisa. Perfecto. Ariel, ahora sí, ¿dónde pueden encontrar esta información? ¿Dónde tú te desenvuelves en las redes y demás? Sí, con todo gusto. Si se suscriben a las redes Lic Ariel Vega, tanto en Facebook, Twitter y YouTube, en donde publicamos este tipo de contenidos, y en el blog personal también, en el correo electrónico, que también es un medio de contacto, es contacto@licarielvega.com. Es el correo electrónico.